Mi nombre es Marla Cruz Briceño, soy del Instituto Tecnológico de Mérida y hoy les hablaremos sobre los conceptos básicos de fundamentos de investigación como procesos de construcción social. Hay que tener en cuenta que como materia de estudio, la metodología de investigación o fundamentos de investigación estudia los métodos y técnicas que nos sirven a nosotros para poder realizar una buena y concreta investigación. El hombre percibe la realidad a través de los órganos sensoriales, infiere, deduce y establece relaciones causales acerca de ella. Si encuentra relaciones constantes en el proceso, crea leyes, busca la predicción y prevención para tener el control de un fenómeno estudiado y así poder transformar la realidad en beneficio de la humanidad en la medida en el que el hombre comprenda el funcionamiento de los fenómenos en términos de causalidad, será capaz de predecirlos y generar cambios en la realidad. Eh, Como concepto, aquí tengo que la realidad es la existencia verdadera y efectiva de las cosas. Y el conocimiento es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. El ser humano vive de una u otra manera la experiencia de aprendizaje a lo largo de toda su vida. Todo el aprendizaje que constituye un proceso complejo que finalmente se expresa en una modificación de la conducta. En ese desarrollo complejo proceso pueden distinguir diferentes fases. Puede ser difícil o fácil dependiendo de un desarrollo adecuado del proceso. Hay diferentes cosas que se pueden ver que es como atención, aplicación, evaluación, etcétera. Por ejemplo, aquí tengo que el conocimiento es un proceso de interacción sujeto, objeto y sociedad. El conocimiento es un proceso que inicia en la infancia. El sujeto al relacionarse con el objeto está mediado por la acción mental. La práctica es el factor importante, esencial para la comprensión del proceso de conocimiento. Los tipos de conocimiento, aquí tengo que el conocimiento es la acción y efecto de conocer. ¿Qué quiere decir? Que da a adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón. Aquí tenemos 5 conocimientos. El primero es el conocimiento intuitivo, que es aquel conocimiento que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Nos permite acceder al mundo que nos rodea de forma inmediata a través de la experiencia, ordenado en hechos particulares. El conocimiento científico es el que se basa o se apoya en la investigación, analizar, buscar una explicación factible y recorrer todo un camino para poder llegar a una conclusión. En cambio, el religioso es aquel que nos permite sentirnos confiados, pero con algo que no se puede comprobar. Esto se basa en un tipo de creencia que no se puede demostrar de forma real, pero gracias a este conocimiento hay personas que se pueden sentir en confianza para actuar y relacionarse con demás personas. El conocimiento empírico se refiere al saber que se adquiere por medio de la experiencia, igual percepción, repetición o investigación. Este tipo de saber se interesa por lo que existe y lo que sucede, no se interesa en lo abstracto. Es la experiencia que se tiene en medio natural, se produce a través de nuestros sentidos o de cómo se percibe la realidad. El conocimiento filosófico, esto se da a través de la historia por la necesidad del mismo ser humano de conocer qué es el mundo, de dónde viene, por qué esto, por qué lo otro. Y ahí es donde se dirigen hacia una inquietud. Así que podemos decir que es aquel razonamiento puro
que no ha pasado por un proceso de praxis o experimentación metodológica para probar que es algo cierto. Por ejemplo, aquí tenemos que el conocimiento filosófico es el conjunto de información que obtiene una persona mediante la lectura y el análisis y razonamientos de documentos escritos. Le cedo la palabra a mi compañero. Ahora hablaremos del proceso de construcción de la ciencia. La ciencia se construye a través del conjunto de conocimientos científicos que se centran en el análisis físico de diversos fenómenos tales como el clima, fenómenos meteorológicos y demás, los cuales son aplicados a diversos campos de investigación para el futuro de diversos desarrollos tecnológicos. El proceso de construcción de la ciencia, desde un enfoque positivista, inicia con la identificación de un problema, la necesidad de conocer el porqué de un fenómeno o las causas de un cambio de comportamiento. Definición y características de la ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, de los que se deducen principios y leyes generales. Características de la ciencia. La ciencia tiende a ser fáctica, analítica, especializada, clara y precisa, comunicable, empírica, metódica, sistemática, general, legal, explicativa, predictiva, abierta y útil. Proceso de construcción. Inicia con la identificación de un problema. En segundo lugar, se recopilan los aspectos relativos al problema y que se han obtenido por medio de la observación. Los datos recolectados se organizan y así se obtiene información que en forma de un enunciado o relación matemática se formula como hipótesis. Ahora el problema se lleva al laboratorio y se intentan soluciones hasta dar con una que se ajuste. Se realiza la comprobación, se proponen pruebas para responder al problema, se formula una teoría, se crea una norma constante e invariable de las cosas. Clasificación de las ciencias. En las ciencias exactas se encuentran lo que es la física, las matemáticas y la química. Ciencias inexactas, conformado por psicología, historia y antropología. En las ciencias formales o ideales se encuentran la lógica y la matemática. ¿Pero cuáles son estas? Las ciencias formales demuestran o prueban rigurosamente sus teoremas y postulados por algún método. En las ciencias fácticas o materiales está la economía, sociología y ciencia política. Estas ciencias necesitan más que la lógica formal para que sus teorías sean aceptadas. Cuando se habla de acercarse a la ciencia por diversos caminos, no ocupamos solo un método, o sea, no existe un solo método al que podamos usar. Entonces, vamos a ver qué tipos de métodos podemos usar para acercarnos a la ciencia. Primero definiremos qué es un método, qué es una técnica. El método es un sistema ordenado que nos hará llegar a un resultado o a un fin determinado o a nuestra meta. Entonces, cuando usamos un método, o sea, un sistema, necesitamos usar técnicas. Las técnicas, en este caso, son un conjunto de acciones, operaciones, las cuales nos ayudan en un momento determinado de nuestra investigación, o sea, al emplear nuestro método para la investigación que realizaremos. Entonces, hablamos de tipos de métodos, podemos mencionar en lo científico, lógicos y científicos, y también incluimos algunos métodos que no precisamente están en el plan de estudios. Entonces, el método analítico es un objeto de análisis. Este se representa porque al hacer la investigación, la descomponemos en partes y analizamos específicamente cada una. El método sintético se define por que se analiza todo al mismo tiempo y se realiza un resumen, síntesis de lo que está ocurriendo. El método inductivo consiste de ir de lo particular a lo general. Por ejemplo, cuando hablamos de un sujeto, estamos haciendo una investigación de un sujeto y al final de esta investigación lo compararemos con una sociedad. El método deductivo podríamos decir que es lo contrario, ya que en otro ejemplo de una investigación analizaremos toda una sociedad, pero al finalizar nos centraremos en una sola persona, en un solo sujeto. Y tenemos el método científico. Este
es de conceptos, definiciones, hipótesis, que los recursos y elementos sean sustentados en la ciencia. Características y etapas y reglas del método científico. El método científico es una herramienta. Cualquiera que sea el objeto de estudio, cualquiera que sea la complejidad del mismo, el método científico es como las reglas de un juego. Marca pasos, procedimientos, exige rigurosidad, ya que este tiene que ser verídico al 100%. Y vamos a comentar las reglas. Las reglas del método científico son las más importantes para que al final de la investigación todo sea correcto. Encontramos dos, la reproducibilidad y la refutabilidad. La reproducibilidad quiere decir que todo el compilado de archivos, datos, análisis, tienen que ser transparentes y puedan hacerse uso público de ellos. Así como la refutabilidad tiene que tener una afirmación verdaderamente científica, la cual pueda ser comprobada. Características. Es factivo, se basa en la observación en la información. Hay una verificabilidad empírica, o sea, es un conocimiento que se adquiere a partir del carácter científico. Es objetivo, a través del método científico se aspira a generar conocimientos sobre la base de hechos concretos. Es riguroso y de orden lógico, o sea, no se trabaja de cualquier manera en el método científico. No se puede omitir ningún paso, porque si no, nuestra investigación tendrá un poco de errores en lo lógico. Vamos con la investigación y el investigador. Un investigador es alguien que lleva a cabo o que participa en el proceso mismo de la investigación. Lleva a cabo su proyecto, dirigido a la búsqueda de conocimientos y a lo que es la aclaración de diversas cuestiones que hay o que tenga. La investigación es considerada por sí misma una actividad humana. Esta está orientada o dirigida a la obtención de nuevos conocimientos y la aplicación de ellos para hallar soluciones a problemas que se tengan en ese momento. Definición y características de la investigación. Bueno, la investigación, y cito, se denomina al proceso sistemático de análisis e indagación regido por la aplicación de una serie de métodos y técnicas. Como dije anteriormente, esta va hacia el encuentro o la obtención de conocimientos y de métodos y de maneras de solucionar distintos problemas que se tengan. Esta puede tener varios objetivos: buscar soluciones a problemas, desentrañar causas del problema mismo y desarrollar componentes de uso industrial, como puede ser, por ejemplo, la investigación en ciertos elementos. Las características de la investigación. Empírica. Empírica se refiere a que está basada en la experiencia. O sea, realizo un experimento, sale mal, y en base a los errores que tuve, los anoto para no volver a cometerlos. Es sistemática, o sea que el procedimiento debe realizarse de manera ordenada. Con esto, primero planteas tu procedimiento, después lo sigues tal y como lo planteaste, y ahí lo tienes. Es controlada. Con esto se refiere a que el investigador debe de mantener intactas las variables o las cuestiones que no es capaz de controlar. El empleo de la hipótesis. Esta se refiere a que debe plantear primero una hipótesis, la cual es la idea o el posible resultado de este. Es analítica, o sea, requiere un análisis crítico y profundo sobre expertos en el tema para poder llegar a una mejor investigación. Y lógica, como dije, usa la lógica empírica, o sea, cometo un error que más adelante no volverá a cometer. Las características del investigador. Este debe ser organizado y disciplinado, o sea, mostrar respeto a sus compañeros, desarrollar habilidades en el manejo de diferentes métodos y técnicas, tener amplio dominio y conocimiento en el tema investigado y cumplir con las normas éticas necesarias. Los obstáculos de la investigación. La investigación puede llevar diversos obstáculos y el más grande de ellos, y el que se ve en la actualidad,
es la falta de apoyo y de fondos, por lo regularmente monetarios, hacia lo que es el investigador, lo cual pausa o detiene completamente su investigación. Es todo. Muchas gracias. Hasta luego.